Este, vamos a tratar de iniciar esta actividad, ¿m? Desde esta presentación que estamos aquí tratando de mirar, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando nos acercamos a la epidemiología, en general, por lo que habíamos conversado, la mayoría de la gente siempre está pensando en la enfermedad. Cuando se refieren a la epidemiología, generalmente están pensando, tienen como referente a la enfermedad, ¿eh? Eso es una tendencia, debido a la raíz que se tomó desde la denominación de epidemia para hacer esta calificación, esta denominación de esta disciplina. Sin embargo, yo insisto en que cuando hablamos de epidemiología, hablemos de salud y de enfermedad. Que nuestro referente, por supuesto, no vamos a obviar la enfermedad, pero si nuestro referente, cuando hablamos de epidemiología, vamos a hablar de salud y sobre todo vamos a hablar de un concepto que creo que tenemos que fortalecer, que es el concepto de bienestar, ¿sí? En ese sentido, y me perdonan un ruido de animación que tiene la presentación, ni siquiera es un sonido, es un ruido, ¿de acuerdo? Que no encontré todavía dentro de mis limitaciones tecnológicas, se lo coloqué en otra versión de PowerPoint y ahora no consigo cómo quitarlo, ¿de acuerdo? Parece que no está sonando, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros tenemos que tomar como referente a la salud cuando vamos a hablar de epidemiología. Y partiríamos entonces, precisamente, por examinar cómo podemos entender la salud. Y la salud, cada uno de nosotros puede tener una noción diferente. ¿Mm? Hay quienes entienden a la salud, ¿eh?, desde lo que se llama un enfoque perceptual. ¿Mm? Y allí tendríamos entonces que aquella definición romántica de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que la define como un completo estado de bienestar. ¿Sí? Un completo estado de bienestar que va a depender también de cómo defina yo el bienestar. Pero sin embargo, estamos hablando allí de la sensación que tenemos, de cómo nos sentimos. ¿Sí? Y recuerden ustedes que en la mayoría de los casos, por lo menos así ocurría hasta que yo ejercía la profesión como médico, cuando un paciente o una persona llegaba a la consulta, lo primero que uno hacía, y creo yo que es lo que hay que hacer, era preguntarle, hola, ¿cómo está? Mire, yo me llamo Pedro Villazán, etcétera. ¿Cómo está usted? ¿Mm? Esa pregunta de cómo está implica esa primera noción, cómo se siente, ¿Mm? Cómo está en este momento. Sin embargo, hay otros que defienden lo que se llama el enfoque funcional. Y sí, hablando de funcionamiento, ¿sí? Y allí entonces hablaríamos de la capacidad del individuo para funcionar y cumplir las tareas para las que ha sido formado. ¿De acuerdo? Esto es interesante que nosotros lo, lo tomemos en cuenta porque hoy en día nosotros estamos viendo cómo este enfoque funcional pareciera estar
prevaleciendo en las decisiones que se están tomando. Cuando yo tomo decisiones, la noción de salud que yo tenga va a ser el fundamento de esas decisiones. Si yo pienso desde un enfoque perceptual, las decisiones que estoy tomando las tomo para que la gente se sienta bien, esas decisiones van a tener determinadas características. Si pienso desde el enfoque funcional y las decisiones que tomo las tomo para garantizar el funcionamiento de las personas, entonces van a tener otras características. También se habla de lo que se llama un enfoque adaptativo. Allí varias corrientes de pensamiento que entonces nos hablan de que esto sería la posibilidad que una persona es saludable cuando logra hacer una adaptación acertada y permanente al entorno y a la condición en la que está viviendo. Esto tiene sus bemoles, sus aristas, sus diferentes formas de verlo, ¿sí? Porque entonces significaría que aquellos niños que se retrasan en el crecimiento y que llegan a ser más pequeños que el resto de los niños de su edad y que ese retardo en el crecimiento ocurrió porque no tuvieron, porque sus padres no tenían trabajo, porque por la cuarentena extendida esto hizo que no tuviera una buena alimentación y eso los retardó en el crecimiento. Ese retardo en el crecimiento, dado que la adaptación que hace el organismo es no crecer para gastar menos energía, ¿sí? Entonces uno podría pensar que eso es saludable, ¿de acuerdo? Porque lo que hizo fue adaptarse a la condición del entorno, ¿sí? Hay un autor llamado Bloom que intenta hacer una síntesis de todos estos aspectos que estamos considerando, de estas formas de ver la salud. Y vean que yo no les estoy presentando una sola, ¿no? Y esto que hace Bloom, ¿okay? Él intenta como meter todo en un mismo saco, ¿sí? Y nos dice que la salud sería la capacidad del individuo para mantener un estado de equilibrio apropiado a su edad y las necesidades sociales, en el que está razonablemente libre o indemne de incomodidades, insatisfacciones, enfermedad o incapacidad, y es capaz de asegurar la supervivencia de su especie y su propia realización personal. Cuando yo le coloco ahí esa expresión de nada menos, es porque en realidad trata, metiendo todo en un mismo saco, ¿okay? Termina colocando el concepto como una utopía, como algo que no pareciera realizable. Esa foto que están viendo allí se tomó en Chiloé, pero no en estos días. Posiblemente esa niña que está allí debe tener ahora unos 22 años más o menos. ¿De acuerdo? Antes estaba con su mamá. Y nos hablaba de esto, ¿no? De las preguntas que todos nosotros, los seres humanos, en algún momento de nuestra vida nos hacemos. Preguntas como, ¿qué soy yo en el mundo? Esa pregunta que nos estamos haciendo hoy en aislamiento social, ¿sí? ¿Qué tan importante soy para el mundo que puede el mundo y la humanidad prescindir de mí durante 1 o 2 meses, que yo me quede en mi casa y no haga ningún aporte, etcétera? Es decir, es sobre el significado que tengo y que tiene mi vida.
sobre el significado que tiene la vida. Y sí, sí es verdad, estos son preguntas de carácter filosófico, porque la filosofía, y eso hay que desmitificarlo, eso no tiene ningún misterio. La filosofía es pensar acerca de la vida que vivimos. Eso es la filosofía. ¿No? Estrictamente pensar sobre el mundo y sobre la vida que vivimos. Por lo tanto, que hoy tenemos una clase de filosofía porque estamos hablando acerca de eso. ¿Sí? Y la primera pregunta sería esa: ¿qué soy en el mundo? ¿De dónde vengo? Y de dónde vengo tiene mucho que ver con las creencias que nosotros tenemos de carácter religioso, místico. Algunos tendrán una, otra religión, otros son ateos, etcétera. Y todas las posiciones son respetables, pero en algún momento esa es una pregunta que es válida de hacer, ¿ok? Porque sabiendo de dónde vengo, generalmente puedo vislumbrar o saber para dónde me conduce la vida. ¿Okay? Y esta es la pregunta clave que, eh, que nos hemos hecho los seres humanos desde el inicio de la historia. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me pasan las cosas malas, por ejemplo? ¿O por qué me pasan las cosas buenas que yo quiero que me sigan pasando? ¿Sí? Si nosotros vamos a las tradiciones de carácter animista, es decir, los que atribuyen o atribuir ¿sí? Cualquier fenómeno que ocurre a los dioses, ¿sí? Vemos que esta es la primera explicación que, eh, que ocurrió en el mundo. Entender entonces o tratar de comprender por qué sale el sol, por qué se esconde el sol, por qué llueve o por qué deja de llover, por qué hace calor, por qué hace frío, por qué vienen las fieras, por qué no, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay alimento o no hay? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Sí? Básicamente, esa es una pregunta de fondo para todas las civilizaciones. Eh, Más allá de las distracciones en las que nosotros vivimos en nuestro mundo de hoy, estas distracciones que nos está tocando vivir, que a veces impide que pensemos en la vida, eh, esta pregunta de por qué me está pasando lo que me está pasando es una pregunta fundamental, es una pregunta básica para seguir transitando en el mundo. En la medida que fue transcurriendo, y ahí damos un gran salto desde aquellas explicaciones de carácter sobrenatural, acerca de los dioses, etc. Descartes y Newton, promediando lo que es nuestra vida conocida, desde el 1600 en adelante, en un esfuerzo por responder y buscar seguridades, porque el ser humano cuando busca respuestas a eso de por qué me pasa lo que me pasa, fundamentalmente lo que quiere es resolver su incertidumbre, saber qué es lo que le puede ocurrir, cómo hacer para que le sigan pasando cosas buenas y ya dejen de pasarle cosas malas. Entonces, tú podías volviendo a esa concepción de los dioses, hacerle sacrificios humanos a los dioses para mantenerlos contentos y que no hicieran que lloviera mucho o que dejara de llover, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así entonces, Descartes y Newton, y esto es interesante que nosotros los tengamos como referencia de la manera como hoy vemos el mundo, que veamos que esto no es algo que nos lo estamos inventando ni sacando de la manga en este momento,
sino que es toda una tradición histórica de pensamiento la que ha tratado de ir buscando respuestas a esta situación. Así nosotros, en la escuela, aprendemos a pensar separando las cosas en piezas, ¿sí? Y allí, cuando nos referimos a el pensamiento mecanicista, el pensamiento que utiliza la metáfora de la máquina, entendiendo al mundo como una máquina que tiene piezas, es para tratar de entender, para buscar una explicación de por qué ocurren las cosas a través de la constitución de sus partes, de, digamos, desarmarlas. Hoy en día vemos cómo la gente busca la explicación de la enfermedad buscando eso, cuántas aristas tiene el virus, cómo es el ARN, etcétera, ¿sí? Y allí está buscando esa explicación final, esa explicación final, ¿okay? Que viene de ese tipo de pensamiento, del pensamiento de entender al mundo como constituido simplemente por partes. Es una forma de pensamiento. Se impone desde la infancia hasta la universidad y se incrusta luego en la especialización, pero sobre todo en la vida. Nosotros, hoy día, desde hace mucho tiempo, no solo hoy día, vivimos en un mundo dominado por los especialistas. Eso hace, por ejemplo, que ustedes, como kinesiólogas o kinesiólogos, cuando van a atender a un paciente, las maniobras que ustedes hacen de rehabilitación son maniobras que son del dominio de la especialidad de la kinesiología y no de otra especialidad. Una persona que haga podología va a requerir de un kinesiólogo eventualmente cuando está trabajando con un paciente con pie diabético, por ejemplo, ¿sí? Un pediatra o una pediatra o un neumonólogo van a requerir, y en este momento eso lo estamos viendo, que los pacientes que se rehabilitan del COVID-19 requieren cierta atención kinesiológica, requieren rehabilitación respiratoria por el trauma que puede haber sufrido por la enfermedad, en el caso de que se recupera, sus pulmones, su aparato respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos entonces que desde Descartes y Newton, Bacon y otros pensadores fueron fortaleciendo esa idea del mundo como una máquina, que funcionaba como un relojito. Si se te daña una parte, tú, como la explicación es que esa parte produce la falla, por ejemplo, de la máquina, tú retiras esa pieza, la sustituyes y la máquina debería funcionar otra vez. ¿Okay? Y eso crea lo que nosotros conocemos las bases de lo científico. Se dice que un conocimiento tiene carácter científico, entonces, basándose en el pensamiento, en el método científico que tiene carácter positivista, y se llama positivista porque yo lo puedo tocar, lo puedo percibir con los sentidos. Aquello que yo no veo, no tiene no es verdad, ¿okay? No existe. Y por lo tanto, ¿por qué existe el virus hoy en día? Porque existe un aparato, que es el microscopio XXX, que permite que lo veamos. Si lo vemos ahí, existe. Si no, es un enemigo invisible, no existe. ¿Okay? Y eso constituye las bases de lo que llamamos lo científico. Solo tiene carácter científico si
es demostrable que está allí, es demostrable que lo podemos ver, ¿sí? Y eso establece una relación importante, básica, fundamental, ¿eh? en lo que es el desarrollo de la vida, ¿okay? Que es la relación del sujeto con el sujeto que supuestamente actúa y el objeto sobre el cual se está actuando. El positivismo plantea entonces que, y esta observación es importante, que suena medio incomprensible, pero que la vayamos digiriendo para que entendamos qué significa la objetividad. Esa objetividad de la que permanentemente nosotros escuchamos hablar. Y la objetividad no es nada más que señalar que el observador, es decir, ese sujeto, es contingente, es decir, que el objeto va a ser independiente de el sujeto en su comportamiento, es decir, el objeto, en este caso, digamos el virus, se va a comportar de manera totalmente independiente, sin tener nada que ver con el sujeto. Eso significaría que el virus se comporta exactamente igual en todos los seres humanos. Veamos cómo ocurren las cosas. Y eso asigna a que los objetos, los fenómenos en el mundo, son cosas en sí mismas que tienen significados propios. Y entiende al ser humano y a la sociedad como una máquina. Eso es lo que se llama el mecanismo de carácter reduccionista, que, volviendo a aquella pregunta de la lámina anterior, ¿por qué me pasa lo que me pasa?, establece las bases de lo científico positivista en su carácter de repetibilidad y sobre todo predictibilidad, es decir, predecir qué va a ocurrir. Vean que se trata de responder a esa pregunta de por qué me pasa lo que me pasa. Se trata de buscar seguridad o certeza en la forma como el mundo se comporta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la diferencia entre las máquinas artificiales y los seres humanos, entendidos como máquinas vivas, es ostensible. Y por eso el fracaso, en muchos casos, de la ciencia en predecir lo que vaya a ocurrir. Y por eso ustedes tienen la impresión de que ante esta epidemia los gobiernos están dando palos de ciego porque en realidad no pueden predecir cómo es que va a ocurrir. ¿Sí? El fracaso de la pretensión de predecir qué es lo que va a ocurrir lo convierte casi en una lotería. ¿Sí? Si sale bien, la pegamos, acertamos. ¿Sí? Y si sale mal, nos quedamos callados. En general ocurre así. ¿De acuerdo? Esta fotografía que ven allí, muchos de ustedes la conocen, porque esta fotografía fue tomada más o menos en la misma época de la fotografía de la niñita, de la lámina anterior, y es una fotografía que está hecha en Valparaíso, ¿sí? Seguramente lo reconocieron allí. Cuando uno está en otros países y le pregunta a la gente cuál de esas dos edificaciones se construyó primero, entendiendo que el cubo de cristal está dentro de está contenido en esa construcción de concreto, la mayoría de las personas tiene la tendencia a decir que lo primero que se construyó fue la construcción de concreto, que es antigua, que tiene toda esa característica,
y por último se construyó el edificio de vidrio. Pero la cosa no fue así. La cosa es que se exigió para mantener el patrimonio histórico que se hiciera esto tan ridículo que vemos aquí. En Venezuela decimos que esto es un mamarracho, ¿sí? ¿Cómo fue tratar de colocarle un traje antiguo a un edificio que rompía con el carácter histórico que tenía esta plaza, ¿sí? Y veamos por qué ahonda de qué está ahí, ¿no? A principios del siglo XX, Niels y Bohr, dos científicos, hacen o llaman la atención sobre dos proposiciones que se consideraron contradictorias, y que producen un quiebre en el pensamiento. Tienen que ver con que ponen en discusión esa metáfora de la máquina de la que yo les estaba hablando. Y fíjense que eso ocurrió a principios del siglo XX. La discusión acerca de si la luz estaba compuesta de ondas o partículas. Había una corriente de pensamiento que defendía que eran ondas y otra corriente que defendía que eran partículas, basado en diferentes experimentos que pretendían, como les decía, fundados en el positivismo, demostrar, explicar por qué veían las ondas o veían las partículas o lograban determinar que estaban allí. Sin embargo, en el caso de la luz, no se podía demostrar que fueran ni lo uno ni lo otro, sino más bien todo lo contrario. Y entonces se produce un quiebre en la forma de ver el mundo. Emerge lo que llamamos la complejidad, lo que no podemos explicar. Algunos han escuchado hablar de la SNI, ¿sí? Y ustedes pueden entonces, ustedes colocan SNI en el buscador de internet y le van a aparecer una cantidad de literaturas, de trabajos, investigaciones científicas que han ido haciendo. Y SNI quiere decir psiconeuroinmunología, ¿sí? En la mayoría de las especialidades médicas, la psiconeuroinmunología ha ido tomando cada vez mayor importancia. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a una sala de pediatría, seguramente van a conseguir que la sala está pintada de determinado color. En general, las pintan de azul, ¿sí? O de un verde muy claro. En las salas de recuperación, en los hospitales que toman en cuenta estos aspectos, en las salas de terapia intensiva, en las salas de recuperación de medicina interna o de las cirugías muy complejas, también se utilizan determinados colores. También ustedes ven que quienes trabajan en pediatría, el personal que trabaja en pediatría, en general utilizan determinados colores en la vestimenta que utilizan. Esa vestimenta también tiene diseños particulares, con muñequitos, etcétera, ¿sí? Con dibujitos. Y eso no es por casualidad. Se trata de que está perfectamente demostrado, y allí lo que se conoce como la medicina basada en evidencias, se ha demostrado que el hecho de que se utilicen determinados colores, determinados sonidos, determinados olores, va a producir una mejora ostensible en el paciente que está en un ambiente cuando las cosas se organizan de una determinada manera.
cuando hay olores, colores, etcétera, eso va a estimular una mejora en el paciente. Pero resulta que eso no se sabe cómo ocurre. La psiconeuroinmunología ha tratado de comprender estos fenómenos, cómo es que se producen esas mejoras, porque el pediatra utilice un saco con muñequitos, porque la sala esté pintada de determinado color, etc. No entienden cómo ocurre, no pueden explicar cómo ocurre, pero sin embargo se hace. Se hace porque se demostró o se está demostrando todos los días que provoca mejora en el paciente. Hay cosas que son complejas que no las podemos explicar. Sin embargo, y fíjense que esto se basa en ese quiebre que se produjo a principios del siglo XX, alrededor de 1914. Ya en ese momento se sabía que había cosas que no eran explicables. Se sabía que el positivismo no era la respuesta a la pregunta de por qué me pasa lo que me pasa. Sin embargo, nosotros seguimos en esto, creyendo ver una realidad. ¿Por qué? Porque esa palabrita que comienza a aparecer aquí. Vemos la realidad según el paradigma que reina en nosotros. ¿Qué es el paradigma positivista? El paradigma mecanicista, que nos daba una explicación. Nosotros lo que vemos es lo que nos pide ver ese paradigma. Y ahora entonces volvemos, de acuerdo a lo que decíamos en la primera lámina, a saber por qué esa lámina son unos lentes. ¿Se acuerdan que vimos unos espejuelos allí? Porque esos espejuelos son el paradigma. Y de acuerdo al color de los espejuelos, va a ser el color de la realidad que nosotros veamos. En este caso, fíjense que el positivismo, mecanicismo, es un paradigma que nos dice que la realidad es mecánica y que la resolvemos cambiándole las piezas. Sin embargo, ya nos damos cuenta de que desde el siglo pasado se sabe que eso no es verdad. Pero nosotros queremos evitar la complejidad. Nosotros queremos que las cosas sean facilitas, que las podamos resolver rápidamente y sobre todo que las podamos predecir, que respondamos a esa pregunta de por qué me pasa lo que me pasa en función de que yo pueda garantizar que me sigan pasando cosas buenas. Perdón. Y por eso se han construido multiplicidad de ideas, leyes, fórmulas simples para explicar lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Perdón. Y dentro de esa diversidad de pensamiento, considerando entonces a lo impredecible, a lo compleja de la vida, de la salud y la enfermedad, la propuesta es que nosotros construyamos nuestro concepto de epidemiología, el concepto de epidemiología que nos sirva para entender esta realidad en la que estamos viviendo, que nos permita ese concepto de epidemiología afrontar la vida, la salud, la enfermedad desde nuestra perspectiva para dar respuesta a los fenómenos, a los problemas que estamos observando. Si previamente dijimos que la primera explicación que teníamos era que
que los dioses eran quienes ocasionaban los problemas, las enfermedades, que hacían que lloviera, que no lloviera, que hubiera terremotos o no, que teníamos que mantenerlos contentos para que las cosas fuesen como nosotros queríamos, y que entonces los sacerdotes se encargaban de conversar con los dioses para que la cosa se mantuviera bien y en orden. ¿Okay? Hasta que se descubren los microbios. Y entonces comenzamos a atribuirle a las enfermedades una causa en particular. ¿Okay? Y entonces entramos en lo que fue la primera concepción que parte del positivismo en relación a lo que vamos a entender como epidemiología. Comenzamos a ver en ese triángulo que colocamos allí, lo que se llamó el enfoque de la tríada ecológica, donde en una punta del triángulo teníamos el agente causal, ¿de acuerdo? En la otra punta del triángulo teníamos a los seres humanos o al ser humano afectado, ¿qué? Y del otro lado a la enfermedad. Y entonces se suponía que si tú lograbas resolver el problema de ese microbio que habías visto en el microscopio, que era la causa de la enfermedad por asociación directa, si tú matabas el microbio o impedías que llegara a los seres humanos, resolvías el problema. ¿Sí? E inicialmente fue muy sorprendente los efectos que esto produjo durante buena parte del siglo XIX, durante todo el siglo XX y de hecho hay mucha gente que todavía en el siglo XXI sigue amarrada a ese enfoque unicausal en un paradigma que le permite mantenerse allí. Pero esto demostró múltiples insuficiencias. Las razones por las cuales la gente se enfermaba y moría fueron entonces atribuidas a múltiples causas. Y aparece lo que nosotros conocemos como el enfoque multicausal. Y eso está bien presente en nuestro discurso del día a día, el enfoque multicausal. Siempre nosotros decimos, no, esto se puede deber y por eso requerimos un enfoque multidisciplinario para atacar diferentes aspectos que tienen que ver con la producción de un fenómeno o una enfermedad en este caso, ¿no? Y lo que intentamos siempre en enfoques como el campo de la salud, que son los que se consideran más avanzados, y sobre todo el enfoque de riesgo, que es algo que ustedes escuchan permanentemente en estos días en la televisión, cuando se habla de cuál es la probabilidad que tiene de enfermar o morir, estamos hablando del enfoque de riesgo. Y el enfoque de riesgo está fundamentado en el manejo de lo que supone ese enfoque, que son los diferentes aspectos o factores, y esa palabra seguramente les suena más conocida, factores, las diferentes variables que intervienen en la producción de un fenómeno. Siempre con la idea de cuantificarlas y poderlas controlar, poder controlar esas variables. Y entonces, es así como nosotros vemos que las decisiones que actualmente se toman en epidemiología tienen que ver con este enfoque de riesgo. Este enfoque de riesgo que sigue tributando, que sigue estando en el campo o en el dominio
del positivismo que vimos en la lámina anterior y que ya nos habíamos dado cuenta que no da respuesta a nuestras realidades. Si nosotros intentamos hacer las medidas de control de manera homogénea, es decir, las mismas medidas en Arica o en Punta Arenas, es como si trataras de sembrar semillas de mango en Punta Arenas o semillas de araucaria en Arica. Los resultados que van a tener seguramente van a ser muy pobres. Y parte de eso es lo que estamos viendo. Y por eso vemos que a veces como que estuvieran dando palos de ciego. Las medidas parecen no dan resultados. ¿Okay? Parece que los resultados que vemos nos demuestran que hay situaciones que son mucho más complejas que eso, que no de manera automática los chilenos y chilenas van a reaccionar ante el aislamiento social, como los japoneses, los coreanos, los chinos, los tailandeses, los rusos o los mismos norteamericanos. Que hay particularidades que hacen que el fenómeno que se está presentando tenga características diferentes, más allá de que pudiera estar siendo causado originalmente o desencadenado por el mismo virus, el fenómeno va a tener diferentes características. Tales características tienen que ver con condiciones subjetivas que son propias de cada pueblo, que son propias de cada fenómeno, de cada ser humano. Y vean que entonces, que de aquel enfoque unicausal original, donde era solo el virus el problema, se pasa a un enfoque multicausal, donde se trata de identificar varias variables o factores para manejarlos y predecir el asunto, y también fracasa, ¿okay? Hasta llegar a lo que muchos defienden como lo que se llama un enfoque integrador de la epidemiología, ¿okay? El enfoque basado en los sistemas complejos. Hacia allá vamos entonces a dirigir nuestra mirada, sabiendo de dónde venimos en el enfoque unicausal y más atrás de las explicaciones místicas de la salud, de la enfermedad, de la vida, de los fenómenos, pasando por el enfoque unicausal que a partir de la ubicación de un culpable, matando a ese culpable se resolvía el problema y fracasa, donde se llega a un enfoque multicausal, donde no tengo un solo culpable, sino que tengo varios. Si mato a esos culpables, resuelvo el problema. Y eso nos ha dado en la historia muchísimos problemas, muchísimos malos resultados, hasta llegar a lo que conocemos como ese enfoque integrador o de sistemas complejos. ¿Sí? Esta foto es de la misma época también, de Valdivia. ¿Okay? Y fíjense que no, bueno, yo no les pedí que se colocaran en esa posición, ¿okay? Pero esos dos cisnes de cuello negro que caminan, que nadan en direcciones opuestas, tienen mucho que ver con esto que estamos discutiendo, con las formas de ver el mundo, que a veces son opuestas. La propuesta es entender al sistema y a los fenómenos como un todo que tiene cierto orden, ¿sí? Un todo organizado de diversas maneras, no necesariamente determinables, que hace que ver que ese todo organizado termina siendo
a la vez más y menos que la suma de sus partes y posee algunas propiedades que las llamamos propiedades emergentes que no tienen las partes cuando están separadas. ¿Me explico? Si hablando del mecanicismo, ustedes toman a un hermano o una hermana de ustedes, fíjense, estamos pensando en términos mecánicos, ¿de acuerdo? Y con un cuchillo lo separan en las diferentes piezas. Le cortan las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, se lo cortan, recogen con mucho cuidado la sangre, ¿de acuerdo? Y lo colocan adentro de un saco, de una bolsa grande, ¿verdad? Esas piezas que tienen allí son su hermano o su hermana. Y ustedes lo baten, lo mueven bastante un rato ahí con el saco cerrado y después abren el saco y colocan lo que está dentro del saco adentro en el piso, ¿de acuerdo? Y pues, ahí debería salir su hermano, ¿cierto? Imagínense que hicieran además el ejercicio, oye, las piezas están separadas, ¿no? Y entonces yo como el doctor Frankenstein las tomo y las voy pegando una con otra, las voy cosiendo, etcétera. Después que lo tengo listo, ¿verdad? Ahí está mi hermano otra vez. No, pues resulta que no está vivo. ¿Eh? La vida pareciera que es una propiedad de estas que se llaman aquí emergentes, que no la tienen las partes cuando están separadas, ni siquiera cuando hago el ejercicio de pegarlas unas con otras. ¿Eh? Es decir, el ser humano es mucho más que las partes del cuerpo humano. Sin embargo, a nosotros nos han enseñado a pensar en ese mundo de especialistas que ustedes consiguen cuando van a cualquier hospital, a cualquier clínica. El neumonólogo se ocupa de los pulmones, el nefrólogo se ocupa de los riñones, el cardiólogo se ocupa del corazón. Pero cuando lo sacas de su especialidad, entonces vemos que la situación no es como la están dibujando. ¿De acuerdo? La vida, pero también la cultura, el lenguaje, la educación y sobre todo la salud son de esas propiedades emergentes de las que estamos hablando. Surge entonces la complejidad como forma de entender la salud y la vida, en una nueva relación de integración donde sujeto y objeto se considera que son inseparables. Son inseparables en relación a que el fenómeno se va a producir de diversas maneras. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de que en este momento yo les enseño a ustedes un objeto, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla un momento y vamos a intentar ese ejercicio, ¿sí? Y si quieren, me pueden ir respondiendo por el chat. Cuando yo les enseño este objeto que tengo aquí a ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo en la mano? Cualquiera que responda por el chat. Estoy hablando con estudiantes universitarios y las preguntas se van repitiendo, las respuestas se van repitiendo. ¿Okay? Nicolás, Natalia, Mariela, etcétera, van diciendo que esto que tengo aquí es un lápiz. ¿Sí? Ahora, si yo me acerco al penal de Puerto Montt y en cualquiera de las celdas colectivas yo le muestro esto a los presos que están allí, a los privados de libertad. ¿Qué es esto?
Le hago la misma pregunta que a ustedes. Y me van a responder rápidamente. Eso es un arma asesina. ¿Sí? Y fíjense que estamos hablando del mismo objeto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el objeto puede ser varias cosas. Más allá de lo que nos decía el positivismo. Que esto es un lápiz. Yo defiendo que esto es un lápiz. No. En la cárcel esto es un arma asesina. Es más, si ustedes fuesen un grupo de pensadores, de filósofos, etcétera, de científicos sociales, y yo les muestro esto, ¿verdad? Ustedes lo ven y cualquiera se puede inspirar y me dice, ese es el faro que ilumina el mundo, el camino de la humanidad con el cual serán escritas las historias, etcétera. Y cualquiera de ustedes, pues, no, pero si eso es un lápiz. Y el otro dice, y eso es un arma, chico, eso es un arma mortal. ¿Sí? Y vean que el mismo objeto pareciera que tiene varios significados. Que aquí tengo que ir rápidamente a la lámina donde estaba. ¿Sí? Sí. Y establece una nueva relación, una nueva forma de ver el mundo. Ese hecho de que se entienda como lápiz, como arma, como faro, etcétera, y puede tener múltiples significados, es lo mismo que ocurre con cualquier fenómeno, que puede ser interpretado de diferentes maneras, que puede tener diferentes significados. Eso es la complejidad. E intentar ver el mundo pensando en eso, ¿qué? Es lo que estamos intentando hacer. Porque si no, vemos que las medidas pueden ser efectivas en Arica, pero no en Punta Arenas. Es decir, no hay una receta que nos resuelva este problema de manera automática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿De qué tipo de epidemiología estamos hablando? Cuando decíamos que la epidemiología se ocupa de la salud y la enfermedad, que se ocupa de la vida, decimos que no hay lugar para una omnisciencia, es decir, una ciencia que se la sepa toda. No, no hay ciencia que se la sepa toda. También desde la complejidad lo que se dice es que el pensamiento complejo no pretende ser el pensamiento completo, no pretende sabérselas todas, ¿okay? Que debemos aprender a reconocer que hay cosas que se salen de nuestro control, que conforman la incertidumbre, y hay que aprender a vivir y a trabajar con ellas. Hay que aprender a adaptarse, a ajustarse, ¿sí? A pensar en esa complejidad, a tenerla siempre en cuenta, a entender que estamos relacionándonos con seres humanos, no con máquinas. Ahora se consiguieron los amigos de Cuello Negro, ¿sí? Parece que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Esto no es Photoshop, se los puedo garantizar, ¿sí? Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué hacer ante un fenómeno? ¿Qué hace la epidemiología? ¿Qué hacemos los que trabajamos en salud frente a un fenómeno? Entender que hay un nivel donde ustedes están ahorita, ahora, en este momento, ustedes están en ese primer nivel, en ese nivel fundamental, que es el individuo, que es la familia, que es el sujeto que está relacionándose allí y que tiene determinadas características y donde el problema y voy a tratar de ir trabajando con esto del COVID-19 para entender cómo la epidemiología debería actuar.
Aquí me pueden interrumpir, si quieren pueden hacer preguntas por el chat, etcétera, para que esto lo vayamos comprendiendo. No es sencillo, es complejo, por eso quiero que lo vayamos intercambiando. Y entonces, cuando yo me hago la pregunta al nivel individual, sé que debo considerar las características de cada quien. Por ejemplo, cuando yo decido cuáles son las medidas del COVID-19 que voy a tomar y estoy hablando de una familia que tiene un ingreso de 3 millones de pesos, las medidas no pueden ser iguales para una familia cuyo ingreso sean 300 o 400 mil pesos. No puede ser igual para alguien que tenga garantizado la posibilidad de hacer cuarentena, de hacer aislamiento social, que para alguien que tiene que salir todos los días a quebrarse el lomo día a día para conseguir la comida que va a llevar para su casa, porque no tiene un trabajo formal, porque es pescador, porque etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto, por cierto, en el diario Yanquihue de ayer publicaron algunas reflexiones que nos solicitaron en la universidad y que yo tuve la oportunidad de escribir en un pequeño artículo que está ahí en el diario en Yanquihue, que quienes tengan posibilidad lo pueden revisar por internet. Yo no sé si alguien lo vio, pues tampoco sé si ustedes leen noticias. Entonces, la pregunta sobre qué hacer en ese primer nivel es fundamental. ¿Sí? Porque ese primer nivel es diferente, es complejo, no es predecible. Es el nivel de la familia. Pero es que en el nivel comunitario, en ese nivel donde nosotros que vivimos en Ancud, en Aysén, en Gualeguay, en Cochamó, etcétera, nuestras comunidades son diferentes y tienen dinámicas diferentes. Por lo tanto, las medidas que tomemos en Cochamó no van a surtir el mismo efecto, si eso es lo que estamos soñando, que las que tomemos en Puerto Varas o en Osorno, etcétera, que cada comunidad tiene sus características particulares y por lo tanto la epidemiología tiene que pensar esas comunidades en su particularidad. Y por lo tanto entonces esa noción, esa idea que nos hacemos del fenómeno que está ocurriendo, tiene que considerar el nivel familiar y también el nivel comunitario. Pero es que también hay un nivel nacional o mundial que afecta al comportamiento del fenómeno y que va a tener impacto en el nivel comunitario y en el nivel familiar. O si no, a nosotros no nos estaría afectando como nación, pero también como familia, esta situación que está ocurriendo y los juegos de poder que parece que están detrás de ella, detrás de la toma de decisiones. Cuando ustedes decían que la clase pasada, que estas medidas que se estaban tomando no se estaban tomando a tiempo y cuando mucha gente está diciendo que hay intereses comerciales que están detrás de lo que está ocurriendo, pareciera entonces que ese nivel nacional o el nivel mundial, coloqué allí, ¿sí? Ya saben que es mundial, tiene que ver y se expresa en lo comunitario, en lo familiar, en lo individual, en un ir y venir, en un ir y venir. Y por eso se llama integradora, este enfoque integrador de la epidemiología. Es lo que estamos intentando hacer. ¿Qué hacer? Mirar de manera integral el fenómeno con sus expresiones individuales, familiares, comunitarias,
que tienen que ver con el contexto nacional y mundial a la hora de tomar las decisiones, a la hora de definir qué vamos a hacer. Y en este camino, se trata de pensar que el trabajo en salud nos pone frente a un dilema, una decisión. Evitamos la complejidad cuando sabemos que esa complejidad está afectando todo lo que hacemos. La enfrentamos, tratamos de aislarla, etc. No, o tenemos que convivir con ella, considerarla. Esto nos lleva a pensar que la salud es un concepto relativo y multidimensional, que se construye, así como nosotros propusimos hace rato que vamos a construir un concepto de epidemiología que nos funcione a nosotros, también ese concepto de salud, ¿qué? Tiene ese carácter relativo y depende del contexto sociopolítico, cultural y económico en que tratamos de construirlo. Puede tener diferentes acepciones, diferentes significados. Y por lo tanto, entonces, ¿qué? Ese modelo de atención médica, ese modelo de gestión sanitaria centrado en la enfermedad, que algunos, como Edmundo Granda, llaman enfermología, que no tiene en cuenta los valores sociales, que establece sus normas y sus objetivos. Recuerden lo del positivismo, recuerden lo del mecanicismo, basándose en las posibilidades tecnológicas de lograr algo, como esa confianza que tenemos ahora en la vacuna, y se olvidan de la ética y la realidad. Por eso se centran en la enfermedad, porque la enfermedad parece que es la podemos predecir con mayor certeza. Un modelo holístico, integrador, basado en el logro de una sociedad más justa y sana, tiene que tomar en cuenta valores como la calidad de vida, ¿okay?, de esa familia que tiene 3 millones de pesos garantizados y de aquella que tiene 400, 500 mil pesos, de los que tienen su ingreso garantizado y de las familias que no lo tienen, de los que están en la mitad, de aquellos que trabajan en la universidad, que viven en Puerto Montt o viven en Chiloé, etc. Es complejo. Y por eso la gestión sanitaria, el modelo con el que vemos las cosas, también debe ser complejo. Ese modelo integrador del que les estaba hablando en la lámina anterior es fundamental para comprender ese fenómeno, el fenómeno salud. Centrándonos entonces que para poder construir calidad de vida y bienestar y una existencia de carácter productivo, para poder construir la felicidad, se debe centrar en la salud, en la vida y apuntar hacia la felicidad, ¿okay?, que no necesariamente va a ser la riqueza. Es que estamos hablando de algo como una epidemiología del sur, una epidemiología que nos sirve a nosotros, que interpreta nuestra realidad, que da respuesta a nuestras realidades. Esa es la propuesta. Terminamos entonces diciendo que la disciplina va a estudiar el comportamiento de la salud y la enfermedad en poblaciones, en territorios humanos, en poblaciones humanas. ¿Para qué? Para responder a esos fenómenos que se van presentando, pero pensando siempre en la salud, en la vida, en la felicidad de la gente. De ese tipo de epidemiología
es que estamos hablando? Como nos dice Fernando Birri en esta lámina que le estoy mostrando acá, que la felicidad, ella, está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Algo que se llama irrealizable. Para eso sirve, para caminar. ¿Okay? Este es un fragmento de Eduardo Galeano, que además es autor de un libro bien interesante de leer, y yo creo que es de la formación básica que debemos tener todos los estudiantes en América Latina, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. ¿Eh? Está disponible y libre acceso en PDF en Internet. Por otra parte, hay un graffiti en una calle de esa Quito, de ese Ecuador tan golpeado hoy. Y ese graffiti dice: lo peor de caminar no es hacerlo por el camino equivocado, sino por el camino correcto con los pasos equivocados. Cuando hablamos de los pasos, hablamos de las decisiones que se están tomando, de las medidas que se están aplicando, ¿okay? Y a dónde puede conducirnos esto, dependiendo de la manera como estamos tratando de ver el problema. ¿Okay? Les pido que si tienen alguna pregunta,